Muy buenas noches, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Andrés Reyes, pero soy mundialmente conocido como el programador pobre, porque programo y porque soy hijo del rigor y la pobreza. Solo por eso. Eh, Llevo cerca de poco más de un año y medio participando en la comunidad Gopher Latam, que es un espacio muy bonito, muy unido, donde un grupo de programadores de toda América Latina se reúne para conversar sobre Go, para solucionar dudas y problemas. Y eh, es un gran espacio, lo invito a todos a que lo conozcan, que aún no lo conozcan. Vamos a presentar un tema muy interesante, WebSocket, y lo vamos a hacer codificando un proyecto bien bonito. Yo creo que les va a gustar, pero quisiera partir con una reflexión. ¿Se han fijado que el mundo es asíncrono? ¿Que el mundo no espera para que terminemos de hacer lo que estamos haciendo? Pasan cosas mientras estamos aquí. Hay gente que se está amando, que se está odiando, que está haciendo de todo, de tico y taco. Por eso es un poco simplista pensar que podemos modelar soluciones de problemas del mundo real con una forma de pensar secuencial, porque los problemas no nos van a esperar. Eso lo podemos ver perfectamente en la arquitectura cliente-servidor, porque mientras el servidor realiza sus tareas, el usuario puede hacer cualquier cosa, hasta puede cerrar la pestaña con la que está conectado. De ahí empieza a surgir una necesidad, la necesidad de sincronizar de alguna forma. Y para cumplir con esa necesidad, empiezan a aparecer técnicas como el polling, que es simplemente hacer una petición HTTP cada cierto tiempo para ver si es que ha cambiado algún estado del servidor. Y también empiezan a aparecer tecnologías para tratar de suplir esa misma necesidad, como los server send events y los famosos WebSockets, que es lo que nos convoca el día de hoy. Y surge la pregunta, ¿qué es un WebSocket? ¿Qué es un socket? Un socket es como un concepto abstracto. Implica que hay dos o más procesos que quizás están situados en computadores distintos que se comunican intercambiando algún tipo de información entre ellos. De seguro han escuchado un dicho, en Unix todo es un archivo. En realidad en Unix toda forma de comunicación se puede extraer a la interfase de archivos, abrir, leer, escribir, cerrar. Y eso, ya sea un dispositivo físico, una impresora, un archivo real perdido en su disco duro, o un puerto para comunicarse a otra parte del infinito, se hace a través de algo conocido como descriptor, que a fin de cuentas debe ser algún archivo que está en su disco duro. Pero bueno, un socket no es más que una conexión a bajo nivel entre equipos que podemos manejar a través de su descriptor como si un archivo se tratara. Podemos abrirla, podemos leer, podemos escribir en ella y podemos cerrarla. De hecho, HTTP es un protocolo que usa socket, un socket TCP, y eso lo podemos demostrar con un pequeño programa. Voy a compartir pantalla. Se ve Visual Code, ¿cierto? Se ve, profe. Sí se ve. Perfecto. Lo que están viendo ustedes no es más que el ejemplo que pueden extraer desde Go by Example sobre cómo hacer un servidor HTTP en Go. Podemos ver el lugar donde registra los manejadores de los distintos endpoints y el lugar donde inicia a escuchar. Si nosotros investigamos y nos metemos más a fondo, vamos a ver el código fuente de Listen and Serve, vamos a ver que simplemente inicializa una instancia del tipo server y llama a su método Listen and Serve. Sigamos investigando. Llegamos a un punto donde llama a la función listen del paquete net y le pasa como argumento un protocolo y una dirección. Si seguimos investigando, llegamos al método listen,
de la estructura de datos listen-config, y en listen nos encontramos con unas cosas bien interesantes. En caso de que el protocolo que estemos utilizando sea TCP, según el tipo de conexión que estemos abriendo, haga algo. Sigamos listen TCP, que es lo más común que se pueda. Llama listen TCP proto, y continúa acá. Y fíjate, llega la función Internet Socket. No mentimos. Un protocolo, una petición HTTP se basa en la conexión a través de algún tipo de socket. Fíjate en esto. Syscall Sockstream. Un Syscall no es nada más que delegarle al sistema operativo para que realice algún servicio que va a usar nuestra aplicación. En este caso, le dice al sistema operativo que abra un socket o que abra un descriptor de archivo representando un socket. Si vamos a ver el código fuente, vemos que hace algo en caso de ciertos sistemas operativos, no vamos a decir cuál, y vemos que llama a la función socket. En la función socket termina por abrirlo, termina por generar el descriptor de archivo y asociarlo al socket que ha abierto el sistema operativo. Y fíjate, esta función hace a un descriptor de archivo de red para las siguientes aplicaciones. El mantenedor de un endpoint, bla, 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 bla. Y aquí nuevamente explicamos el tipo de syscall que se abrió según el tipo de comunicación que estamos estableciendo. Y esto básicamente quiere decir que Go, en esta cosa, nos da soporte para dos tipos de comunicación. El SockStream, que usa el protocolo TCP para la transmisión de datos, que es un canal punta a punta dedicado entre cliente y servidor, que es confiable y teóricamente sin pérdida. Y el Socket Datagram, que es un canal punta a punta que no es dedicado entre cliente y servidor, que no es 100% confiable y puede perder datos. Una analogía más o menos cercana de SockStream podría ser una llamada telefónica, donde cuando tú te despides, se corta la comunicación por X motivo y tú haces una llamada nuevamente para confirmar que tu mensaje se entregó correctamente. Y una analogía para Socket Datagram podría ser el enviar una nota o un mensaje persona a persona para decirle algo a alguien que está al otro lado de un salón, por ejemplo. Si uno se pone a pensar en ese formato de comunicación, nada nos garantiza que el mensaje va a llegar a la persona. E incluso si tú envías dos mensajes, puede darse que el segundo mensaje llegue antes que el primero. Pero bueno, con esto hemos demostrado que una petición HTTP se basa en socket a bajo nivel y que Go nos da soporte para distintos tipos de socket en su comunicación. Como adendum, y esto es un poquito importante, fíjate acá lo que pasa si seguimos el camino de SERP. Seguimos el camino de SERP, finalmente vamos a llegar a un punto donde se levanta una rutina y ejecuta toda la cadena de middleware que pueda tener asociada a la petición y su manejador final. O sea que cada petición se resuelve dentro de su propia rutina. Y aquí yo hago una pregunta. ¿Qué pasa si nuestro servidor HTTP en algún momento dado debe servir 5.000 peticiones por segundo? ¿Vamos a tener 5.000 rutinas? ¿Habrá alguna forma de manejar esto? Vamos a ver. Bueno, aunque demostramos que HTTP se basa en socket, no estábamos cerca de definir un WebSocket. WebSocket es una palabra un poco más abstracta. WebSocket es un protocolo de comunicaciones, como HTTP. Es una especificación formal de cómo comunicar aplicaciones por un protocolo, que define un formato para los datos que transfieres y una forma de iniciar y establecer la comunicación. Un WebSocket también es una interfase,
que diferentes medios como lenguajes de programación implementan y ponen a nuestra disposición. O sea, distintos lenguajes, distintas herramientas podrían implementarla de forma diferente. Y lo que es más, la especificación formal todavía está en la mesa de trabajo. Aún no termina de especificarse por completo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a construir una aplicación web que nos permita subir por medio de una petición HTTP un archivo de video. Esta aplicación va a enviar la información de su archivo a otro proceso a través de un WebSocket. En este otro proceso vamos a convertir nuestro archivo de video a otro formato y una vez convertido vamos a enviar una señal al proceso original para que permita su descarga. Fíjate, no es trivial. Imagínate cómo lo haríamos si es que si lo hiciéramos con una petición REST tradicional. Básicamente bloquearíamos el endpoint. Pero bueno, para este ejemplo vamos a usar Chi, que es una librería muy chiquitita, muy minimalista, que está muy cerca de la librería estándar, más que nada por flojera, para escribir un poquito menos. Pero lo que vamos a ver se puede aplicar sin problema a cualquier otra librería o directamente a la librería estándar, digo. Y para la construcción del WebSocket vamos a usar GoWas, que es otra librería muy pequeñita. Podríamos no usarla, pero el uso de GoWas nos va a ayudar a implementar nuestro experimento dentro de los límites del tiempo de la charla. ¿Ya? Así que, aquí no tengo nada, vamos a crear nuestro base para el ejemplo. Ahí se ve un poco mejor, me parece. Vamos, vamos a preparar los directorios donde vamos a recibir los archivos, donde vamos a tener a nuestro cliente y a nuestro servidor. Y vamos a iniciar la codificación de este experimento. ¿Alguien lo puedo ver? No me deja cambiarlo de ventana. Si quiere, profe, deje de programar, digo, de compartir, y vuelve a compartir ¿Ya? para ver si se puede, porque todavía no vemos el Visual Code. Sí, no me deja cambiarlo de ventana. Voy a intentarlo. Y parece que sí. Ahí sí. ¿Se ve el user code? Sí, Excelente. Nuestro cliente, nuestro server. Vamos a tener también, muy bien, un directorio para los archivos que vamos a subir. Entonces, vamos a construir nuestro servidor primero. Voy a agrandar un poquito esto para que se vea bien. Oigan, estoy un poco resfriado. Acá en mi país ha habido una ola de frío, así que si empiezo a toser, no se preocupen, continúo de todas maneras, aunque me calle. Y aquí vamos a empezar. Vamos a preparar un manejador que vamos a conectar a un servidor escuchando una petición por socket.
Vamos a partir haciendo eso. Una función que es un típico handler de peticiones de Go, que recibe como argumento un HTTP response request y un puntero a un request. Entonces, con igual ese punto o de HTTP le va a hacer. Vamos a validar el error. Por un asunto de tiempo, no vamos a seguir buenas prácticas y no vamos a validar ningún error en caso de error terminado. Y recuerdan cuando revisamos y seguimos el camino de Serve en el ejemplo de Go by Example, que llegamos al punto en el que levantaba una rutina para cada petición y que yo dejé abierta la pregunta de qué podíamos hacer ante eso. Una cosa, claro, que podríamos hacer es en Go nativo implementar algún tipo de worker pool y establecer algún tipo de límite de capacidad para las peticiones que se pueden procesar y que las demás tengan que esperar. Pero hay otras alternativas. Los sistemas operativos Unix nos ofrecen un monitor de descriptores de archivo, de cualquier tipo, de lo que sea, que están siempre escuchando y revisando si es que están listos para transmitir o recibir algún tipo de información. Podríamos aprovecharnos de ese servicio que nos provee el sistema operativo para poder establecer algún tipo de límite o de capacidad. Ese monitor se llama EPOL. Está disponible en todos los sistemas Unix y básicamente, en muy pocas palabras y muy resumido, es un mecanismo de notificación de eventos. Monitorea descriptores de archivos para ver si es que es posible algún tipo de entrada-salida en alguno de ellos. Es como decir, oye, núcleo del sistema, avísame cuando hay un cambio en alguno de estos descriptores de archivos. Así que vamos a usar EPOL para controlar cuándo una petición por el WebSocket puede ser procesada. Teniendo claro que pudimos haber implementado otra cosa. Pero ¿cuál es la ventaja de EPOL? Que delegamos esa responsabilidad al sistema operativo y no a nuestro código y no al runtime de Go. El uso de EPOL no es una idea mía ni que se me haya ocurrido a mí. Yo la obtuve de un difusor de tecnología muy conocido que se hace llamar GAR. Después les voy a compartir el enlace. Entonces me voy a traer directamente el código de GAR y de EPOL que él usó para hacer más eficientes peticiones HTTP a APIs REST y voy a tratar de aplicarlo aquí a nuestro WebSocket. Así que me lo voy a traer tal como lo tiene y voy a tratar de aplicarlo en vivo y en directo. Aquí está. Simplemente implementa una estructura de datos que tiene un descriptor de archivo que representa a EPOL, tiene un map int con conexiones que representan las conexiones que van a ir llegando por el WebSocket y tiene un mutex porque esto puede ir llegando concurrentemente, entonces necesitamos alguna forma de sincronizar la información. Y tal como se muestra acá, cada vez que llega una conexión, simplemente se guarda en la lista de conexiones que tiene la estructura de datos. Va a proveer un método para agregar, un método para removerlas y un método para esperar hasta que alguna emita algún tipo de señal de entrada-salida. Entonces esto vamos a tratar de conectarlo con nuestro WebSocket. Básicamente lo que vamos a hacer es decirle al WebSocket que cuando llegue algún tipo de petición por el endpoint que vamos a habilitar, la cargue en EPOL y que EPOL defina cuando está listo el sistema para poder procesarla. Entonces,
Tenemos nuestra validación de error. Todavía no estamos usando Epoll para nada, solamente estamos aquí tratando de agregarla a la lista de conexiones manejadas por nuestro Epoller, y en caso de fallo, simplemente cerramos la conexión. No vamos a hacer ningún intento de reconectar, ni una validación de error. Una vez que tenemos listo nuestro handler, podemos empezar a escribir la función main de nuestro servidor que la va a usar. Entonces, vamos a instanciar nuestro Epoller con el constructor que trajimos en el código bodegar. Una vez instanciado, vamos a validar el error. Pero simplemente vamos a hacer un... En el mundo real, recuerde, nunca gatillo un pánico a propósito, siempre valide el error. Entonces vamos a crear un pequeño servidor que va a estar escuchando. Observemos. Y vamos a usar una tercera librería que se llama StatBis, que básicamente es un monitor del sistema. StatBis lo que hace es poner a nuestra disposición un tablero para ver cuántos recursos está consumiendo nuestra aplicación. Así que vamos a registrarla para poder usarla y poder monitorear nuestro servidor y ver si es que funciona, o si es que es verdad o mentira lo que dice el programador pobre. Entonces, StatBis, vamos a importarla primero. Y para importarla, vamos a ver nuestro código. Vamos a aprovechar de importar aquí también. Y aquí estamos. Y ya que estamos en esto, vamos a dejar importado a Gopas. Entonces, para que tenemos importadas las dependencias, simplemente vamos a continuar escribiendo nuestro código. Vamos a estar corriendo el puerto 5151. Y vamos a registrar el handler para nuestro WebSocket.
y lo vamos a estar. Pero aún no terminamos. Fíjate que creamos un servidor HTTP para poder tener acceso a la información que nos va a proveer StatBricks para monitorear nuestro servidor. Hemos enlazado el manejador del WebSocket a un endpoint y hemos levantado el servidor que va a escuchar esto en el puerto 3000. Pero es nuestro manejador. Lo único que hace es registrar la conexión en EPOL. No hace nada más, entonces tenemos que crear una función que haga el trabajo pesado, que haga el trabajo en sí. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿No? Start, dentro de un loop infinito, connections. Aquí aparece nuestro querido amigo Epoler. Epoler White. Lo único que hará es esperar hasta que alguna de las conexiones que han sido registradas en ella esté lista para transmitir información. Epol va a tomar el puesto de aquel worker pool hipotético del que habíamos hablado cuando revisamos el flujo de Sterbe un rato atrás. Vamos a validar el error, pero en caso de haber algún error, simplemente lo vamos a loguear y a continuar sin problema. En el caso del mundo real, deberíamos intentar reconectar, ver qué es lo que falló y tratar de resolverlo y loguear de manera conveniente. Pero para nuestro ejemplo, nos basta con esto. Recorremos las conexiones. En caso de que alguna haya terminado en este intertanto por cualquier motivo, simplemente terminamos y vamos a empezar a leer datos de ella, porque en este punto ya tenemos una conexión establecida entre el cliente del WebSocket y nuestro servidor. Desde la colección leemos la información que venga a través de ella y en caso de algún error, lo logueamos y la cerramos. Entonces, vamos a crear una estructura de datos para poder recibir la información que vamos a leer. Esta estructura de datos la vamos a quedar aquí bien. Le vamos a poner packet. Simplemente vamos a enviar a través de ella la ruta del archivo
y vamos a subir. Y vamos a tener otra estructura de datos con el resultado de la conversión, que va a tener una referencia al paquete original donde venía la información de ese archivo, el posible error que pueda gatillarse la conversión del archivo y la ruta al archivo convertido. Recordemos que lo que estamos construyendo es un conversor de formatos de vídeo. Muy bien, ahora que tenemos nuestra estructura de datos, podemos usarla para deserializar la información. Vamos a error, donde simplemente lo vamos a lograr y vamos a obtener la información. Vamos a convertir a MP4 a un formato de Enduro para no complicarnos tanto. Vamos a importar a FFmpeg, que es una implementación del transcodificador por defecto de Linux, una implementación en Go para poder usarlo. ¿Eh? Lo que le vamos a ingresar va a ser packet.la ruta del archivo, output, los argumentos de FMPEG y, y simplemente le estamos diciendo a FFmpeg que lo que haya en esta ruta de archivo lo convierta en esta otra ruta de archivo usando este códec en un formato MP4 y que cualquier tipo de error simplemente lo imprima y continúe. Entonces, vamos a definir el resultado. Dentro de packet, vamos a guardar el mismo packet que recibimos. Al error, el posible error de la conversión y la ruta del archivo convertido. Esto lo vamos a serializar.
las mismas opciones y lo vamos a escribir de vuelta a través del socket, que recordarán que es un canal de doble dirección, bidireccional, con las mismas opciones con las cuales fue recibido acá en el servidor, a través de la misma conexión. Y en caso de error, simplemente lo vamos a loguear. Y hemos escrito y construido nuestro servidor de WebSocket. Fíjese, y esto es muy importante, que el handler que hemos registrado para manejar las peticiones a través de nuestro WebSocket no hace nada. Solamente registra en EPOL la conexión. Y es nuestra función start la que recibe las conexiones según lo dictamine EPOL. Cuando EPOL decida que alguna de esas conexiones está lista para transmitir datos, la va a entregar y va a ser procesada esa información. Entonces nosotros perfectamente podríamos gatillarlo en una corrutina para que vaya corriendo concurrentemente. Mientras está escuchando, a la vez se quede atento a lo que EPOL le envíe y lo procese. Y una vez listo y procesado, lo envíe de vuelta al cliente que le haya enviado. Y aquí tenemos un ranking. Creo que aquí tengo un pequeño error, pero lo vamos a corregir de inmediato. Tenemos que escribir el cliente, pero parece que nos estamos quedando sin tiempo, parece que me alargué mucho. En aras del tiempo, les voy a mostrar el producto terminado. Voy a cerrar esto temporalmente. Y me parece que debo volver a compartir pantalla. ¿Se ve el código, cierto? Sí. Sí, sí. Perfecto. Fíjense que nuestro servidor es exactamente el mismo. Inicialización de pool, registro de StatBits, nuestro monitor del sistema, la ejecución concurrente de start y el registro y enlace de nuestro manejador para el WebSocket. Todo lo demás está exactamente igual, la llamada FFmpeg, etc. Por el lado de nuestro cliente, en nuestro archivo main.go, tenemos definida una serie de endpoints. El endpoint que permite subir un archivo, el endpoint que permite descargarlo, y el endpoint que se encarga de recibir la respuesta desde el servidor de WebSocket, usando la misma instrucción real. Al momento de recibir la comunicación de vuelta desde el servidor de WebSocket, lo deserializa y lo envía como respuesta. ¿A quién se preguntarán ustedes? Tenemos un pequeño archivo HTML que es el encargado de subir el archivo que vamos a convertir, y ese archivo es subido por medio de una petición HTTP, por medio de un post. Y además de eso, nos comunicamos con nuestro cliente para poder registrar cuando esté listo el archivo y descargarlo por medio de un server send event. Y aquí nosotros podríamos haber usado cualquier otra tecnología, hasta un long polling. Podríamos haber ejecutado una petición HTTP, revisando en cada momento el estado del archivo y descargándolo cuando estuviera listo. O podríamos haber abierto otro WebSocket, esta vez desde el navegador, hacia nuestro backend para poder descargarlo cuando esté listo. Pero aquí implementamos Server Send Event.
Entonces, ¿qué va a pasar aquí? En teoría, cuando carguemos nuestro archivo y lo uploademos, va a ser recibido por nuestro cliente. El cliente simplemente va a registrar los datos del archivo, se los va a enviar al servidor WebSocket y va a terminar la petición. El WebSocket lo va a procesar. Si no hay errores, una vez que esté listo, lo va a enviar de vuelta la información al cliente y este, por medio de la conexión del server set event, va a proceder con la descarga del archivo. Pero vamos a ver si es verdad. Levantamos nuestro servidor, levantamos nuestro cliente y me parece que, bueno, aquí en Zoom, ¿cómo tengo que hacer para compartir la pantalla, la ventana, la pantalla completa? No solo una ventana. Hay una opción que dice Share Screen en vez de Share Window y con esa ya se comparte todo el escritorio. Una opción. Pero tendrías que detener la compartir pantalla y volver a compartir y ahí te debería de dar la opción de escritorio. Entiendo. Entiendo. Esto debería estar. No, pero acá está. Acá está la herramienta. Stop share. Share screen. Y tú me dices compartir, ¿dónde? Desktop 2. Ahí está. Sí, Ese. Entonces ahí. ahorita estamos viendo el web browser de DuckDuckGo. ¿Ya? Perfecto. Y, y el Visual Code, ¿cierto? Cierto. Perfecto. Entonces, primero que nada, voy a abrir a Status para que podamos monitorear el funcionamiento de nuestro servidor WebSocket. Y creo que le puse en el puerto 5151. Y aquí está corriendo el tablero de que le hablaba. Fíjese que nuestro servidor WebSocket está corriendo en alrededor de 6 megas. Y alrededor de 10 rutinas ejecutándose en este momento. Vamos a abrir nuestra página de cliente. Que estaba corriendo en el cliente de 3500 index. Y vamos a tratar de hacer el proceso completo para ver si es verdad o mentira lo que les he estado comentando durante el último rato. Seleccionar archivo, videos, y aquí tengo un archivo MKD, que solo pesa 3 megas. Lo selecciono, lo subo, y debería empezar a verse aquí el proceso. Fíjate, la petición de subida ya terminó con un 200. Y el servidor ya está procesando el archivo. En teoría nosotros, mientras tanto, podríamos seleccionar otro archivo y enviarlo. Y mira, la petición ya terminó. Ahí te descargó el primer archivo procesado y debería estar procesándose el segundo que acabamos de subir. Y nuestro servidor, según StatBit, sigue consumiendo alrededor de 6 megas. 6 megas y medio ya. Fíjate. Esto nos lleva a la pregunta, ¿qué tanto podremos explotar esta forma de organizar nuestro código, esta forma de procesar? Mira, ahí se descargó el segundo archivo. Y si se fija, se convirtió en MP4. Lo voy a abrir para que se vea que se convirtió. Ahí está corriendo, mira.
Incluso, además de funcionar la subida, el proceso de la descarga lo procesó bien. Creó un archivo MP4 a partir del MKB. Yo acá tengo un pequeño script que lo que hace es simplemente hacer un curl al endpoint que gatilla la subida del archivo, mandándole el mismo archivo 1001 veces en paralelo. O sea, lo vamos a probar, pero con fuerza. Le vamos a mandar más de 1000 peticiones concurrentes. Voy a ejecutar y vamos a ver qué tan funciona. Voy a ver si tengo espacio en disco duro primero. Y si hay espacio. Y lo ejecutamos. Fíjate. Ahí va subiendo. Mira las peticiones cómo corren. Mire, y fíjate, nuestro WebSocket ni lo siente. Sigue consumiendo cerca de 6 megas. Y en cuanto a proceso, vamos a ver la cantidad de corrutinas que se han gatillado. Las mismas 10. Mira, hemos construido un servicio procesador de videos usando WebSocket, Server Send Event y REST que prácticamente no consume. ¿Qué te parece? Ahora, claro, al WebSocket va a ir procesando a medida de lo que pueda. Por el momento puede hacer solamente un archivo por petición, aunque hayamos subido los 1000 archivos que estamos mandando. Pero eso no es para nada difícil de resolver. Nosotros en nuestro servidor perfectamente podríamos meter todo este código adentro de una coroutine y poder procesar archivos de forma concurrente. O nosotros perfectamente podríamos levantar varios procesos, servidores, que se comuniquen con el cliente a través del WebSocket y empezar a procesar en paralelo. Mira, terminó de subir todos los archivos. Y en algún momento dado debería empezar a verse las descargas. Mira, ahí están descargando. Y mientras tanto, el usuario puede hacer lo que se le ocurra. Puede ir a verse un video en YouTube, puede subir otro archivo. Me equivoqué, le puse el otro. Incluso podría hasta cerrar esta pestaña, hacer cualquier cosa y después volverla a abrir. Y en algún momento dado debería volver a continuar aquí con la descarga. Mientras tanto, comprobamos que nuestro servidor procesador de video está ocupando todavía 6 megas de memoria aproximadamente. Y no ha gatillado más gorrutines. Incluso han bajado un poquito. Y bueno, ya con esta pequeña demostración estamos llegando al final de esta presentación. Les pido disculpas por lo... Mira, yo bajo el siguiente archivo a pesar de que habíamos cerrado la pestaña. Les pido disculpas por lo apurada de esta, pero hay un formato que respetar y de hecho ya nos pasamos bastante. Les pido disculpas al genial Daniel Vergara que viene a continuación. Y me quedo atento a sus preguntas para que puedan querer realizar. Y muy agradecido. Muchas gracias a ti, programador pobre. Tenemos un par de preguntas en el chat que podemos dar unos minutos para contestarlas. De Eddie dice, ¿el Apple funciona como una cola, pero a nivel de sistema? Exacto, exactamente. Es una...
es una cola que monitorea descriptores de archivos. Entonces tú lo puedes usar para WebSocket, lo puedes usar para archivos físicos, lo puedes usar para cualquier cosa que maneje descriptores de archivos. Y lo mejor de todo es que tal como tú lo dices, Eddie, es que lo maneja el sistema operativo. La responsabilidad no está en tu aplicación. Tú solamente tienes la responsabilidad de iniciar la llamada al sistema para que se inicialice. Perfecto. Y tenemos una última pregunta por parte de Carlos Javier. Cuando se cierra la pantalla principal, ¿qué pasa con el contexto? Como nuestros servidores siguen trabajando, aunque hayamos cerrado la pestaña del navegador, el proceso continúa. Si después volvemos a abrir la pestaña del navegador en la misma página, se va a volver a realizar una conexión por el server send event y debería continuar con la descarga tal como lo demostramos hace unos minutos atrás. Perfecto. Muchas gracias por responder. Una última pregunta, creo que ahora sí va a ser la última para ajustarnos al tiempo. De Carlos, al manejar el tema de Apple a nivel de sistema operativo, ¿no se abriría algún tipo de vulnerabilidad? Siempre está abierta la posibilidad de alguna vulnerabilidad, pero el uso de Syscall hace que éstas sean más difíciles de explotar, porque el atacante, si tiene algún indicio, va a atacar nuestra aplicación y nuestro código va a estar compilado. Entonces, no tiene cómo saber, en teoría, al final todo puede saberse, qué tipo de implementación estamos usando, a menos que tenga acceso al código fuente. Y si, bueno, si accede a una consola de administrador dentro del sistema, ya puede hacer lo que quiera, y aunque uses CEPOL o no lo uses. Oh, eso es lo que dice Eddie, es muy cierto. Va a pensar que es como un Rabbit o algo así. Rabbit, Kafka y similares usan tecnologías muy parecidas, pero implementan su propio protocolo. Por ejemplo, Rabbit usa el protocolo AMPQ, ¿cierto? Pero sí, la idea es la misma que los consumidores de Rabbit. Súper. Excelente. Pues muchísimas gracias. Con esa pregunta cerramos la sección de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, programador pobre, y felicidades por tu charla.